generosidad, el disponer de tu tiempo para hacerlo. Y bueno, creo que no estaba Willy por ahí, me decía Eugenio, si es que está, lo pasamos a él, si no, me tomo el atrevimiento de agradecerte en nombre de la facultad también, porque esta charla fue abierta a todos los docentes, muchos amigos y colegas lo estoy viendo, y a todos los estudiantes de la facultad. Así que nuevamente gracias y no sé si Eugenio vas a presentarlo a Tristán Sí, o ya es... Tristán es un viejo conocido, pero para aquellos que no lo conozcan y para los estudiantes de los primeros años, Tristán también es profesor de la UBA, del taller de Greenberg, conforma el estudio Diego Friedman. Nuestro taller lo tiene como un estudio con obras de referencia que forman parte de nuestro máster, así que en el taller al menos es muy conocido. Su obra está muy publicada, ha ganado muchísimos premios en concursos nacionales, internacionales, ha proyectado obras en distintos lugares del mundo. Bueno, sería amplísimo contar todo el currículum de Tristán y de Axel, pero me parece que lo más importante es escucharlo y tener este diálogo que seguramente va a ser muy lindo. Así que Tristán, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, gracias por la introducción, Daniel, Eugenio. Sí, es verdad, como vos contabas, Eugenio, son muchos años, hace muchos años ya que voy a Mar del Plata y participo de distintos eventos. Seguramente este sea el peor por la distancia que vamos a hacer. Este año tocó así, pero bueno, de todos modos es lindo siempre estar en contacto, poder verlos. Ahí veo a Roberto Guadaña, a Maya Jakubovics, como digo, pasando rápido por la lista. Así que los saludo a todos. Y sí, también como contaba Eugenio, esta es como una relación que yo tengo desde hace muchos años con la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata, que empezó a través de Yaco, ¿no? Coincidimos en un congreso una vez, y a partir de ahí él me invitó a los juris que se hacían en ese momento, y bueno, como que ya fueron como muchos viajes y participaciones, la verdad que son súper enriquecedoras. A mí me gusta mucho ir a Mar del Plata y participar de los eventos de la facultad. Y también en este caso me gustó el tema de la charla que propuso Eugenio, y esto del paisaje y la imaginación material, ¿no? Cómo pensar la construcción y cómo pensar el lugar en el que se implanta una obra. Y entonces, bueno, les voy a contar algunas obras que ya conté en otras oportunidades en Mar del Plata, pero otras que no, algunas obras más nuevas. Y todas las obras tienen en común relaciones con distintos paisajes dentro de área metropolitana. Voy a compartir pantalla. Ahora no me deja compartir, por ejemplo. No tengo habilitado para compartir. Mirá vos, yo te pasé ¿qué está pasando? Sí, pero estaba yo acá, entró otro Adriana Olivera o alguien que entró como organizador y cambió todo el panorama. Ahora, espera que organizo yo. Te doy le doy a Tristán la de presentador. Deme un cachito, ¿eh? Ahí le doy la de presentador a Tristán. Y te paso la de organizador a vos. Dale. Así no tengo problema. Esperá que llegue, pues son 157 personas. Bueno, ¿ahí se ve? Sí, perfecto. Se ve perfecto. Ok. Bueno, cuando me avisen, avanzo. Listo, ahí quedás como organizador
Y Sí, yo me doy Leo, por las dudas, sí. fíjate por favor si podés anular los pitidos esos que me dicen que en editar se puede, pero yo no lo encuentro. No, vos podés. Vas Ah, a participantes ¿eh? y sacás el tilde en tono de entrada y salida, pero lo podés hacer vos. En tono de entrada y salida, ¿dónde está? Tono de entrada y salida, sacás el tilde. Entonces, cuando vayan entrando, no suena. Sí, pero ¿dónde está el tono de entrada y salida? Vas a participantes arriba, Sí, sí, en el menú de arriba, vas a sí. participantes y ahí pones en tono de entrada y salida está tildado. Tildalo. Listo, ya está. Ahí está. Bueno, Sí, y aparte, ahora sí. bueno, silenciar al entrar, está bien que silencie, y silencia a todos. También ahí en participantes tildá silenciar a todos. Perfecto. Ahora sí. Todo tuyo, Tristán. Bueno, ¿se escucha? Perfecto. Ok. Entonces, les contaba que voy a charlar de distintos paisajes que uno puede encontrar dentro de un área metropolitana, de una gran ciudad. Eh, y lo primero que nuestra obra está muy ligada a Buenos Aires, que es la ciudad donde con Axel nacimos y estudiamos juntos en la FADU, en la UBA. Y, y la ciudad para nosotros son como esta serie de elementos, ¿no? Y que definen el paisaje urbano, o por lo menos el paisaje del centro de la ciudad, la grilla, la costa y algunas situaciones especiales, como se ve el fuerte en este plano original, eh, o situaciones especiales que se van multiplicando a medida que la ciudad fue creciendo y esta grilla fue ocupando un territorio mucho más grande, desparramándose por fuera de las fronteras políticas de la ciudad o de la capital federal de entonces, como se ve acá, y esa idea original de la grilla finalmente estaba pensada para un sector muy, muy chiquito, que es lo que se ve acá más iluminado, y finalmente a través de esa idea se puede ocupar una cantidad enorme de territorio. Pero todo ese territorio no es homogéneo, ni mucho menos, y aparecen ahí múltiples paisajes diversos, de algunos de los cuales vamos a ver. Entonces, la ciudad y la arquitectura de Buenos Aires tienen que ver con esa grilla y con operaciones sobre la grilla, generar dentro de ella algunas avenidas más importantes eh, que van cambiando de escala con el tiempo. Y cuando aparece la arquitectura moderna, de la arquitectura como objeto más alejada de esta idea de grilla y pensando en otro tipo de ciudad en las décadas del 40 y 50, pero a medida que pasan las décadas y los arquitectos modernos empiezan a ser los responsables o la arquitectura moderna empieza a ser la responsable de la construcción de gran parte de la ciudad y los arquitectos tienen enormes encargos, a mí me gusta ver cómo muchos de los proyectos más importantes de nuestra ciudad combinan nuevas ideas de espacio, de estructura, eh, ideas en relación a la tipología con la grilla existente, ¿no? Este es un ejemplo buenísimo de cómo se piensa un banco como una cosa transparente, tiene que ver con la idea de brutalismo y de mostrar los materiales de la construcción que aparecía en la época, pero es un brutalismo, si se quiere, por ponerlo en términos que lo expliquen, como un brutalismo amable con la ciudad, un brutalismo que se integra dentro de la grilla y que genera esta doble lectura de una continuación del proyecto histórico de la ciudad con la introducción de una nueva espacialidad. Y lo mismo podemos ver en muchas obras de Clorindo Testa, por ejemplo, ¿no? Estas son las viviendas de la calle Rodríguez Peña, donde él plantea estas grandes terrazas con plantas y unas pequeñas piletas dentro de la trama de Recoleta, pero si bien plantea un nuevo tipo de vivir para un edificio de propiedad horizontal, este nuevo tipo de vida se integra dentro de la trama existente, ¿no? Y capaz este sea uno de los mejores ejemplos de Mario Roberto Álvarez de cómo integrar un nuevo tipo de vida y una nueva tipología que tiene que ver con la vivienda en altura, con la situación urbana de Buenos Aires y en este caso de la Avenida Libertador, ¿no?
Y a partir de esta manera de esta tradición moderna de la ciudad de integrar estas nuevas espacialidades con esta idea tan fuerte que viene desde la fundación de la ciudad, de la grilla y de la manzana, nosotros podemos pensar que existen como dos proyectos simultáneos, ¿no? El proyecto el de afuera y el de adentro, si uno mira esta escultura, que es una escultura de Henry Moore de las máscaras. La manera de vincularte con la ciudad y la manera de generar una nueva espacialidad interior, y que entre las dos hay un potencial enorme de espacio para ser diseñado y para articular estas dos cuestiones, ¿no? El espacio público y el espacio íntimo. Nosotros hicimos muchos proyectos de vivienda a partir de esta idea. Esta fue nuestra primera obra, hace un poquito más de 15 años, la empezamos en la calle Clay, y era un edificio bajo en el que trabajamos con unidades que intentáramos que parecieran lo más posible esta idea de casas o casas en altura, que es una idea como que está dando vuelta en la cabeza de mucha gente desde hace mucho tiempo, y ver cómo articular en un edificio de 8 unidades este tipo de espacialidades. Entonces, tenemos estas plantas, estas son las plantas bajas de las unidades, que son todas en dúplex, que tienen un estar y un comedor en esa especie de cajita que queda junto a las medianeras, además de una cocina y un área de servicio, y tiene una planta alta con 3 dormitorios y una doble altura en relación al estar. Y lo que pasa con todo esto es que entre la doble altura, estos balcones que pasan a ser terrazas más grandes, tienen 2,60 metros, y que además están cerrados por los parasoles de vidrio, todo esto lo que constituye es como una espacialidad que tiene algún elemento de casa, o que sale en varios aspectos de la tradición de la propiedad horizontal, ¿no? A través de la doble altura, la relación entre el interior y el exterior. Casi en estos lugares de los que hablaba antes, que vinculan estas dos cuestiones, íntima y privada, y que mientras los parasoles protegen a las dobles alturas en este caso sudeste y noroeste, que son dos orientaciones que tienen sol en algún momento del día, además generan como este ámbito especial. Y este ámbito especial se percibe desde afuera, como se veía en la primera foto, y también desde el interior de las unidades. Esto nos permite pensar que la fachada, más que ser un plano solamente, un plano con ventanas, o un plano del que salen unas losas de balcones, en realidad podemos pensarlo como una serie de velos que uno va atravesando a medida que se acerca al edificio, el exterior, que son los parasoles y la baranda. Después hay que cierran los lugares que no llegan a la luz. Y si uno mira dentro de la vivienda, también a través de barandas de vidrio y divisiones interiores de vidrio, se van generando estos reflejos y estos juegos de luz que van formando como distintos velos y hacen que la luz vaya relacionándose de distinta manera con los ambientes a medida del transcurso del día. Y lo otro que planteamos en este edificio, que en ese momento quizás era más raro que ahora, que es una solución que todos fuimos usando mucho, es la idea de que las circulaciones y todas las áreas comunes son semicubiertas, no son espacios cerrados, no hay un hall formal, y uno va recorriendo todos estos semicubiertos y áreas comunes para entrar a la vivienda, ¿no? En este caso se ve el núcleo y la entrada a las unidades a través de estos puentes que colgaban para liberar la planta baja para poder ser usada como cocheras. Y esta es la situación de acceso a las unidades, donde uno solamente llega a un espacio interior cuando está entrando a su casa. Entonces, como juntando todas estas ideas de circulación y trabajo con la fachada, con espacios exteriores y con la doble altura, intentamos acercarnos a la idea de casa. Y la materialidad en este caso tiene que ver con usar el hormigón en contraste con el vidrio y el acero inoxidable y el vidrio esmerilado de los parasoles, y de generar como este juego de velos y reflejos a través de este material, del trabajo más delicado con el vidrio, que contrasta con el trabajo del hormigón. 2 años después hicimos esta obra en la calle Dorrego, que es una calle que tenía como un terreno que tenía de simple frente de 8,66 metros, pero cuya particularidad
es que tenía un volumen construible mayor a la superficie que podíamos construir. Nos pedían hacer un edificio de unidades muy chiquitas, de monoambientes, del tipo que se construyó mucho en Buenos Aires en la última década. Y entonces pensamos de qué manera distribuir estos monoambientes y estas superficies para aprovechar ese vacío. Empezamos a hacer distintos juegos, fueron apareciendo terrazas que nos parecían como muy, muy interesantes, continuando con esta idea de vincular el límite del terreno o la idea de la manzana con vacíos y nuevas espacialidades que tuvieran que ver con cómo vive o cómo es deseable vivir de una manera contemporánea. Pero claro, eran unidades muy chicas, con terrazas muy grandes, y este era un esquema que era difícil que funcionara inmobiliariamente. Entonces pensamos que algunas unidades podían ser más grandes, y esas eran las que tenían las terrazas, y que algunos de esos vacíos fueran interiores. En este caso teníamos dobles alturas y unas terrazas desfasadas de la doble altura, y eso no funcionaba, pero cuando acomodamos un poquitito las cajitas, llegamos a este esquema que tiene unidades más grandes, con un espacio en doble altura, una terraza delante de la doble altura, y ahí todo empezó a cerrar. Entonces, este era lo que imaginábamos como proyecto para ese momento, y acá se ve esa espacialidad interior que va de la línea municipal hacia atrás. Se ve en el corte, se ve la sucesión de espacios en doble y simple altura, si uno hace el corte de cualquiera de los dos lados, que se van alternando, y lo que imaginábamos que iban a ser las unidades que podían dar como resultado. La planta es muy simple, tiene monoambientes hacia el contrafrente y este juego de volúmenes hacia el frente. Acá se ven en los dos cortes, se termina de ver esto, que es bastante sistemático en realidad. Es como un sistema de una pieza que se va espejando a medida que va subiendo. Y una de las primeras cosas interesantes que nos pasó con este proyecto fue que en la obra, a partir de estas cajitas que salían y este volumen un poquitito más raro que lo convencional, tampoco tanto, fuimos descubriendo como un montón de espacialidades que no habíamos imaginado haciendo los dibujos iniciales, ¿no? Cómo se veía esto desde el dormitorio, con la caja que te volaba por delante, cómo era la vista de los pisos más altos, que tienen una vista abierta, cómo era la situación de acercarte al borde y ver una caja hacia abajo, el techo de otra caja hacia arriba, y el balcón de tu propia unidad, o de estar parado en una caja y mirar para arriba y encontrar que tenés un techo, pero que ese techo estás en un semicubierto, pero que tiene el techo 3 niveles hacia arriba. Y estas eran, sí, las unidades que eran, por supuesto, más fáciles de imaginar de los monoambientes. Y este es el edificio terminado. Fíjense que en el transcurso del proyecto se construyó el de al lado, que fue una obra más, y se terminó, una obra un poco más rápida que la nuestra. Ahora están terminando en el otro costado. Y si bien cuando esto estaba en obra y las cajitas volaban en el vacío, era muy interesante la perspectiva desde la calle, yo creo que es más interesante esta porque te muestra esa dualidad que yo mostraba en los edificios que de alguna manera son como nuestra tradición, nuestro referente o nuestro modelo, ¿no? Que de algún modo toman la línea municipal y se integran dentro de la trama, pero a la vez no por eso dejan de plantear una nueva espacialidad, un nuevo modo de vivir. En este caso, como parte de la propuesta tenía que ver con estas cajas que salían, siempre pensamos que esto era una estructura de hormigón, con laterales de hormigón que permitían que esto se sostuviera, que funcionan como ménsula y contraménsula. Entonces, la idea de material y la idea de forma vinieron juntas en este caso, como que nunca hubo otra posibilidad para desarrollar este edificio que tener este funcionamiento. Y de la misma manera que pasa en el edificio de Clay, el hormigón contrasta con el vidrio y los detalles del vidrio, ¿no? Esto es en la obra terminada, lo mismo que les mostraba en las fotos de la construcción, de cómo se van generando estas nuevas espacialidades que quizás uno imaginaba que tenían un gran potencial, pero no terminabas de ver cómo iban a funcionar todas estas cajitas proyectándose y relacionándose con el espacio público, ¿no? Este es el momento anterior a la existencia de los vecinos, que después aparecieron y terminaron de definir esta ambigüedad entre trama y situación
particular. Hace unos años también, después de haber terminado el edificio de Dorrego, empezamos un proyecto nuevo en la ciudad de Nueva York. Nada, como siempre cuento que uno se imagina esto por Nueva York, pero en realidad nuestro proyecto no estaba exactamente acá, o sea, no era en Manhattan, sino que quedaba cruzando el río, donde se ve un edificio aislado, en la época de esta foto, ahora hay muchos más, en un barrio que se llama Long Island City. Eso es Queens, del otro lado del East River, y el barrio de Long Island City era un barrio industrial, es un barrio de grandes depósitos y de industrias, se fue transformando y está en pleno proceso de transformación actualmente. Es un barrio en el que se mezclan calles como estas, con tipologías tradicionales de vivienda, bloques mucho más grandes. Este es el terreno que llega desde los toldos verdes hasta donde se corta la foto. Es un terreno que mide 250 pies, que son 80 metros, que para un proyecto en Argentina sería un edificio enorme, pero allá como las cuadras miden 3 veces eso, uno no tiene la sensación y todos los edificios tienen otra escala, uno no tiene la sensación de que sea un edificio más grande. Y lo que más nos gustó del terreno es que esto queda cruzando el río, pero muy cerca de la costa, o sea, queda a 2 cuadras de la costa, y como la avenida es muy ancha, si vos te parás en la vereda, y mismo si te parás en el terreno y mirás un poco en diagonal, vos tenés una vista del centro de la ciudad de New York, ¿no? El famoso skyline de Manhattan. Y esto para nosotros era un valor increíble del terreno. Entonces, pensamos en unidades que pudieran aprovechar esta vista y armamos como un catálogo de unidades que después fuimos combinando, que son unidades de 2 dormitorios, que tienen una terraza y una especie de cara en diagonal que apunta hacia el paisaje, que orienta todo el espacio interior hacia el paisaje urbano y que mantiene que juega de alguna forma con estas ideas que estábamos desarrollando o que fuimos desarrollando en los proyectos de Buenos Aires. Esta es una unidad más grande de 3 dormitorios. Fíjense cómo las tipologías son distintas a las que estamos habituados nosotros. Siempre el dormitorio principal va por un lado y los otros dormitorios por otro lado. Y dentro de la misma lógica, otra unidad posible de 3 dormitorios, pero siempre dividiendo, separando el dormitorio principal de los demás dormitorios. Y unas unidades más chicas, sin balcones, que son las que nos permitían unir los demás tipos de vivienda entre sí y completar el bloque. Entonces, estos fueron nuestros bloques básicos con los que armamos el proyecto, por lo menos todo el lado del frente del proyecto, y lo fuimos combinando, entendiendo a la vez, intentando entender a la vez cómo funciona el código, ¿no? Que tiene como muchas limitaciones. Una de las limitaciones y algunas ventajas. Una de las ventajas es que te permiten invadir los retiros superiores. En este caso nos entusiasmamos y lo invadimos demasiado, cosa que después tuvimos que corregir, haciendo las cuentas que finalmente fuimos entendiendo de cuánto podíamos salir con volúmenes dentro de esos retiros. Después vimos esto con los desarrolladores y nos dijeron que, bueno, que era interesante la idea, pero que sería mejor tener más departamentos grandes arriba, o sea, los amarillos, y menos abajo, como que los mejores pisos fueron para los departamentos más grandes. Y después nosotros solos nos dimos cuenta, viendo esto, que teníamos que lograr, a través de la manera de distribuir los volúmenes, que las terrazas que se generaban pertenecieran a una sola unidad y no tener que recurrir después a tener divisores de balcón y situaciones de compromiso para la intimidad, ¿no? Que uno está en el balcón y está casi dentro del departamento de... Entonces, yo esto lo paso rápido, lo cuento rápido, pero fue un trabajo de armar y desarmar el rompecabezas muchas veces, hasta que finalmente llegamos a un esquema que cerraba con todas estas cuestiones, con el código, con el criterio inmobiliario del edificio y con nuestra idea de cómo tenían que funcionar estas terrazas. Entonces, este es el volumen resultante y este es el volumen que construimos. Nuestra primera idea fue para construir en este barrio que tenía que ver
sobre todo en las primeras veces que nosotros lo conocimos con estos depósitos de ladrillo, pensar en la posibilidad de tener unos parasoles que fueran de ladrillo, de bloques cerámicos, y que sirvieran para no tener menos ganancia, menos incidencia sobre los vidrios, pero también para vincular el edificio con el entorno. Esto era imposible de hacer y carísimo. Pensamos que también podíamos trabajar con el metal y con la tradición industrial del barrio, y esto también fue carísimo. Y es interesante que lo que nosotros estábamos tratando de evitar después terminó siendo como posiblemente lo mejor para el interior de las unidades y para esta idea que nosotros teníamos de las vistas hacia Manhattan. Tuvimos que hacer un trabajo como muy detallado de desarrollo de las carpinterías, las modulaciones, generar ciertas variaciones dentro de la modulación que nos permitieran, por un lado, darle una gracia a un movimiento a la familia misma, a la fachada, pero también acomodar muchos tipos de unidades diferentes. Y si esto era el interior del proyecto, cuando lo pensábamos con parasoles, me mezclaron las imágenes, estas son las imágenes del frente vidriado. Fíjense que ya en esta foto se ve que a medida que va avanzando el proyecto, van apareciendo más edificios en el entorno y esos edificios nuevos que van apareciendo son todos vidriados. Entonces, esto es un barrio que se construyó muchísimo y que cambió muchísimo su carácter en los últimos años y que avanzó en esta dirección. Van a verlo en las fotos finales. Esta es quizás la imagen más importante para mí porque cuenta de qué manera nos imaginamos la relación del estar con una terraza que está por delante con la vista que aparece más lejos del centro de la ciudad, ¿no? A través de este movimiento diagonal, de este quiebre diagonal que introducimos en la planta. Estoy teniendo problemas. Vamos a intentar de vuelta. Me pidió que alguien quería anotar. Este es muy rápido el proceso de construcción, con fotos que sacamos desde el edificio enfrente. El proceso de construcción es muy rápido en Estados Unidos, al revés que el proceso de proyecto, que lleva mucho tiempo y es muy detallado, ¿no? Como que la mano de obra es carísima y todo se construye con crédito, es decir, el tiempo de construcción es un factor fundamental en la ecuación económica. Ahí estamos. Y estas son imágenes del edificio mucho más avanzado, cómo aparece la vista de la ciudad, y lo que les contaba del desarrollo que tuvo todo el barrio a medida que fuimos avanzando con nuestro proyecto, ¿no? Y cómo se transformó en un barrio de volúmenes bajos de ladrillo a un barrio de grandes edificios vidriados, ¿no? Se ve que el que estaba en construcción en la foto anterior ahora ya está casi terminado, y entonces finalmente el vidrio y este juego de volúmenes nos arman como esta relación y este juego de reflejos junto con los nuevos volúmenes, arma un carácter nuevo para este barrio. Unas fotos de la obra casi terminada, quedan algunas protecciones de los vidrios para sacar en este caso, y cómo estas cajitas y esta volumetría terminó de armarse. Acá ya la obra está ocupada, menos los locales de planta baja. Es un proyecto que terminamos a principio del año, y bueno, el proyecto está ocupado. Lo único que no está ocupado son los locales comerciales, que con la pandemia todo el sector de comercio minorista está en una crisis total en la ciudad. Entonces, bueno, puede llevar un tiempo hasta que esto se ocupe. Y realmente estas imágenes muestran lo que contaba antes con el render, de forma la idea de volúmenes se vincula con este entorno y con esta vista que era la que queríamos escuchar.
haciendo un salto grande de ciudad y de paisaje, les voy a contar un proyecto que es un concurso que ganamos hace unos años para un edificio de formación de las fuerzas de seguridad. Este es el riachuelo que forma el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tiene un trazado que atraviesa muchas situaciones distintas, ¿no? Desde la Boca, que por supuesto conocen, hasta estos meandros en los que se mezclan como tramas y escalas urbanas muy diversas, industriales, asentamientos, lo deportivo, los nuevos conjuntos de vivienda. Y si uno avanza por el riachuelo, llega a un tramo que está rectificado en el que hay enormes edificios industriales sin uso, ¿no? En particular este era un predio de fabricaciones militares que la municipalidad de Lanús, que queda cruzando el río de la ciudad de Buenos Aires, decidió destinar a hacer un polo educativo y a reciclar distintos de estos edificios. Dentro de este predio, que es el que se ve acá en la foto, frente al riachuelo rectificado, el Ministerio de Seguridad recibió esta cúpula, esta bóveda existente, esta nave industrial de la que solo queda la estructura, para hacer acá adentro el nuevo Instituto de Formación de Fuerzas de Seguridad. Y trabajar en este paisaje que es totalmente distinto, el del borde del riachuelo y el de estos predios industriales abandonados, y también trabajar dentro de una estructura existente abre como un nuevo juego de reglas muy distinto al anterior. Este es un tema que a mí me interesa mucho y que yo, con el que vengo trabajando en la facultad desde hace muchos años, que es cómo intervenir y cómo transformar estructuras que existen. Y es un tema muy rico porque si uno puede nombrar, puede haber muchas tipologías de edificios posibles o tipologías estructurales, también hay un montón de tipos de intervención posible. La combinación de todas estas columnas y todas estas filas te da una cantidad de proyectos posibles enorme. Y lo otro que es interesante para mí de trabajar a partir de algo existente es que ya viene con un volumen dado y que no tenés que podés aprovechar y no tenés que construir. Y eso te permite salir de las lógicas económicas habituales de un proyecto, ¿no? Que por ejemplo es una fábrica en Alemania, que es un espacio de arte, y se ve como uno puede hacer una obra en un espacio que es gigantesco y que uno nunca construiría un teatro tan grande de cero. Pero si ese espacio existe y uno lo usa, esto empieza a tener un sentido económico, aunque estés trabajando con un volumen que a simple vista parezca irracional. Lo mismo, esta es otra obra en Alemania, que es el gasómetro de Oberhausen, en el que intervienen distintos artistas. Esta es la obra que hicieron ahí Cristo y Jean-Claude, que es hacer un globo gigante que está todo atado alrededor y que te genera esta espacialidad particular y esta situación de iluminación. Y claro, uno nunca haría esta obra en un museo, nunca construiría un museo para esta obra, pero si la estructura existe y solamente hay que aprovecharla, entonces uno se puede beneficiar de grandes espacios vacíos que sería irracional construir desde cero. Entonces, salvando las enormes distancias entre la obra de Cristo, ¿no? Y las imágenes espectaculares y nuestro centro de formación de fuerzas de seguridad, lo que buscamos hacer fue mantener todo lo que pudiéramos la espacialidad de esa gran nave industrial, ¿no? Y que uno pudiera reconocer desde el momento en que entras en la cubierta de esa bóveda y que esa bóveda hiciera que este lugar tenga un carácter especial, diferente a una escuela proyectada desde cero. Entonces, agrupamos el programa de un lado y pensamos que teníamos que destinar todos estos vacíos a lugares de circulación y de descanso, ¿no? Se ve como el programa está apoyado sobre uno de los bordes y en el otro de los bordes ponemos las funciones que pueden ser más abiertas y las funciones circulatorias, oficinas, algunas aulas que miran hacia allí y unos espacios de descanso junto con toda la circulación abierta.
otro desafío que nos plantea esto es, bueno, ¿cómo cerrar esto, ¿no? Que originalmente tenía un cerramiento de ladrillo, que ya no existe más. Entonces, pensamos en un material que tenga bajo mantenimiento, que sea económico, que no hable de una operación cara económicamente, que sería raro dentro de ese contexto. Y trabajamos con paneles de bicarbonato reforzado, como que son paneles compuestos, ya vienen con aislación, combinados con algunas ventanas en el caso de las aulas o de las oficinas. Y el carácter traslúcido del material hace que uno pueda reconocer la estructura original, pueda reconocer incluso parte de la bóveda, y la existencia de esa bóveda y la existencia de los vacíos detrás de la línea de estructura, y que según el momento del día tiene este juego que es más o menos transparente. Y con eso cerramos todo el volumen menos la planta baja. La planta baja queda vidriada en la parte que se vincula con el parque del predio industrial, y lo que propusimos ahí fue un trabajo con un espejo de agua y con especies autóctonas de la ribera del riachuelo para formar ese paisaje. Uno entra, aparece esta espacialidad que se va transformando levemente a medida que uno sube, cada vez vas viendo un poquitito más de la bóveda y te vas acercando, pero siempre uno se va moviendo en relación a este gran espacio vacío, ¿no? Las losas terminan en distintos filos, entonces se arma esta especie de balconeo, van viendo todas las escaleras hacia abajo. Como les contaba al principio, quizás en un proyecto de cero nunca hubiéramos pensado en un volumen tan grande de espacios para circular, no hubiera tenido sentido, pero como acá la lógica de la economía de recursos es otra, porque uno está aprovechando algo que existe, ese espacio ya está ahí, entonces lo que hay que buscar es cuál es la manera de encontrar el mejor provecho o de sacar el mejor partido de esa espacialidad. Estas son las últimas imágenes llegando al último piso, en el que ya casi tenés la sensación de que podrías estar tocando esa bóveda. Y la bóveda la revestimos en madera y todo lo demás es una obra como súper económica, y ese es el único lugar en este cielo raso que le ponemos a la bóveda que tiene algo especial y que tiene que ver entonces con poner en valor este elemento que existía. Dentro si volvemos a la trama de la ciudad, cuento el proyecto de esta casa en el barrio de Belgrano. Es un terreno muy chiquito, en una esquina, un terreno que mide 16 metros, con grandes medianeras a los costados. Y lo que pensamos en relación a estas medianeras fue, en lugar de pegarnos a ellas, separarnos y generar como esta especie de fuelle que pensábamos que podía servir para que entre la luz, que podía servir para poner en las circulaciones y que podía generar una espacialidad interesante. Y otro tema de este proyecto tiene que ver con el corte, ¿no? Y con incorporar desniveles en el corte que de alguna manera, dentro de un terreno tan chiquitito, lo que permitieran fuera agrandar planta baja, o si se quiere duplicar la planta baja, ¿no? Pensar que desde la calle, como pasa en estos edificios de Boston, uno sube medio nivel y entra a una especie de piano móvil elevado, o baja un poquitito y entra a un subsuelo, pero que también, un nivel semienterrado, pero que también se vincula con la vereda. Entonces este es el corte de la casa en el que aparece esta separación entre el volumen de hormigón y la medianera, que vemos acá, y este es el otro corte en el que aparece la idea de los medios niveles. Desde la calle se sube un poco, se llega al nivel del estar, o se baja para entrar en un playroom o estudio que tiene acceso independiente desde la calle. Y desde el estar también puedes subir un poquitito más y llegar al comedor. Estos son los planos del nivel de la calle, donde se ve el playroom, autos y un área de servicio. Subiendo, si en vez de bajar uno sube, llega al estar, y desde el estar puedes pasar al comedor y la cocina, y
y por encima hay un nivel de dormitorios, ¿no? Estas son algunas imágenes de la construcción de la casa, que finalmente aparece de esta manera. Es una casa que es mi propia casa, es la casa que yo hice para mi familia. Y bueno, nada, es un proceso difícil, ¿no? Construir la propia casa, ser el cliente y el arquitecto a la vez. Todas las decisiones llevan mucho más tiempo, uno discute consigo mismo y es un proceso complejo. Pero bueno, finalmente se ve acá esta imagen, esta idea. Y voy a dar un momento de compartir la pantalla porque nada, acá estoy, ¿no? Esta foto es lo que les estoy mostrando, donde estoy ahora en el comedor y digo, estas cosas que cuento de la entrada de luz son lo que está apareciendo ahí. Volvemos a Note y el comedor, la cocina, todo abierto, intentando tener la mayor cantidad de espacio posible, ¿no? Y quizás este lugar de separación es el más interesante, donde entra la luz de distinta manera, pega contra los vidrios y se arma todo este juego de rayos de luz y que se reflejan y se cruzan en diagonal. Y por último, el jardín que la casa no tiene, por tener un terreno tan chico, se recupera en la terraza con un lugar de parrilla y una pile chiquitita en la cubierta, ¿no? Y esta es la misma secuencia que les mostraba de acceso y de recorrido en espiral por la casa durante la noche. Lo más difícil de lograr para mí, lo que a mí más me interesa del proyecto es la posibilidad de tener una situación de estar y de terraza delante del estar, que se ve en esta foto, que fuera bastante abierta, de la que participaran los árboles que están en el barrio, pero que a la vez te permitiera en un terreno tan chico estar protegido de las vistas de la vereda. Entonces, entre el tema de los desniveles y este muro que envuelve la casa, uno puede estar como en una situación íntima dentro de la casa, sin necesidad de cortinas y sin que nadie te vea desde la calle, desde los vecinos, por los árboles, y tener la sensación de estar en un lugar abierto, aunque estés muy cerca del centro de la ciudad. Dentro de un paisaje diferente, les voy a mostrar otra casa que hicimos después de esta casa de Belgrano. Es en el barrio de Nordelta, ¿no? Que seguramente muchos conozcan y muchos hayan escuchado hablar. Esto es en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Tigre. Eran una zona de humedales, una zona inundable, que se excavó para generar estos lagos artificiales y con esa tierra se rellenó parte de los humedales que se vendieron como terrenos elevados respecto al nivel del agua. Distintos barrios, todos barrios cerrados, ¿no? Y dentro de esta operación de dragado y de relleno aparecen, claro, innumerables terrenos que se venden como con costa del lago, aunque esa costa del lago en realidad sea más una calle de agua que realmente un lago, porque es muy estrecha y uno tiene al vecino muchas veces muy cerca. Y lo interesante de este terreno, del terreno que nos tocó, es que por su ubicación era de verdad una costa del lago, o sea, tenía una vista muy amplia de agua y una vista muy, muy buena y muy abierta. Entonces, uno de los desafíos era cómo aprovechar esa vista, cuál era el mejor partido que podíamos sacar de la vista, y el otro tenía que ver con el hecho de que estos barrios se construyen todos al mismo tiempo, o más o menos al mismo tiempo, y a diferencia de la ciudad en la que uno puede encontrar como distintos estilos y distintos momentos de la arquitectura y pensamientos sobre la arquitectura, si bien hay casas en distintos estilos, todos reflejan una manera de entender la casa suburbana contemporánea. O sea, son lugares muy, muy homogéneos. Entonces, bueno, ¿de qué manera
integrarse dentro de esta trama y quizás hacer algo distinto en alguna dirección. Entonces lo que pensamos fue hacer una casa que desde el lado de la calle fuera una casa que pase bastante desapercibida, una casa que tenga una planta baja un poco retirada, una planta alta, que se proyecte, pero que si uno gira y la mira desde el lado del río, introduce una situación espacial nueva, que tiene que ver con estos desniveles que empezamos a estudiar en el proyecto de mi casa y que en este caso llevamos a una escala más grande. Y lo interesante de pensar en estos desniveles es que si vos tenés el living, en vez de tenerlo apoyado sobre el terreno, tenés elevado 1,40 m, esta vista al lago, que era simplemente una linita, se transforma como en un plano de agua y empezás a tener una vista que no está interrumpida por el cerco de la pileta, el cerco del borde del lago, etc. Todas las cosas que aparecen en el jardín de la casa, hamacas, saltarinas, etc. Entonces, de golpe, cuando estás en una situación levemente elevada, esta vista toma otro valor. Entonces, la casa tiene 3 cortes distintos, ¿no? El corte que da a la calle, que es el más convencional, el corte que da hacia el lago, que tiene estos desniveles, y en el medio una escalera abierta que te permite ir recorriéndolo. Estos planos vemos en la planta baja que el estar que queda ahí en el centro de la planta es lo que está elevado, medio nivel, y hay una escalera abierta que te permite ese recorrido y otra, que es la que se ve en blanco, que es una caja de escalera más tradicional cerrada para tener un movimiento que no, una segunda circulación que no atraviese el estar. En la planta baja hay un hall y está el comedor de un lado y del otro lado está la cocina y el área de comedor diario. Y en la planta alta hay 4 dormitorios en suite y un área de playroom o de tele. Esto es lo que imaginábamos de la casa, de esa operación de calado de un volumen para generar esta espacialidad hacia el lado del lago. Y este es el proceso de materialización de lo mismo. La verdad que este en particular es un hormigón que, si bien es linda la casa, tenía un momento como súper espectacular cuando estaba en obra y cuando no tenía los vidrios y no tenía las divisiones, por la dimensión de este techo que se proyecta hacia el lago y del voladizo que se arma, ¿no? Y siempre el final de la obra tiene este momento medio mágico que parece casi como una maqueta gigante, ¿no? Porque no hay muebles, no hay detalle todavía y entonces todas las ideas que uno pensó sobre el espacio y sobre la luz se ven con una claridad que quizás después en la obra habitada es un poco más difícil encontrar. Por eso a mí estas fotos como que el piso está sucio y hay cosas apoyadas en las paredes, no tienen como esa pureza de la obra solamente con los elementos mínimos. Y esta es la casa hoy. Estas son unas fotos que sacamos hace un par de años. Cristóbal Palma, y este es el lado que mira al lago, por supuesto, cómo funciona. Ven que después lo que uno deja como un espacio vacío se va llenando de objetos que tienen que ver con el uso, plantas, etcétera, plantitas más chiquititas. Sin embargo, esta idea mantiene la fuerza de generar como estos lugares que miran al lago desde distintos niveles, que son realmente lugares de uso, que son semicubiertos, y esta espacialidad de la que participa tanto el interior como el exterior. Uno llega desde la calle, se encuentra con esto, que es una casa que si bien tiene un tamaño importante, es una casa que pasa más desapercibida entre los árboles y a partir de este diseño mucho más simple. Los autos y la entrada principal se dan por el mismo lugar y cuando uno entra al hall, recién en ese lugar, uno descubre la espacialidad que hay detrás, ¿no? Vemos de un lado el comedor y si miras hacia el otro lado, esta situación de estar elevado. Esta es la escalera abierta que te permite llegar al estar y esto es lo que les contaba de cómo al estar elevado sobre el nivel del terreno, el estar aprovecha de otra manera la vista al lago, ¿no?
quizás habría que haber abierto un poco más la cortina para la foto, pero se entiende. Esta vista hace que la verdad que la casa sea distinta a la mayoría de las casas del barrio, ¿no? Que no tienen esta oportunidad. Y también está la otra escalera que te permite una circulación más privada, y ahí trabajamos también con estas entradas de luz mínima para generar estos efectos en esta caja de hormigón. Uno llega arriba de la escalera, tiene un balconeo que te permite ver hacia afuera y otra vez encontrarte con esta vista desde un nivel más alto. Este es en el volumen bajo que se proyecta hacia afuera. Está la cocina, el comedor diario y detrás del comedor diario o mirando hacia el río un pleno, ¿no? Y estas son las últimas imágenes de la casa ya de atardecer. Y me parece interesante a mí ver que cómo la idea de los desniveles está en los dos proyectos que les mostré de casas, pero usados de manera muy distinta. En un caso se trata de aprovechar al máximo un terreno muy apretado y de generar una sensación de intimidad, y en este caso de quizás todo lo contrario, de poder ver lo más posible hacia afuera y poder aprovechar el entorno lo más que se pueda. Este es el último proyecto que les cuento, otra vez, en un paisaje o un entorno que, si bien está dentro del área metropolitana de Buenos Aires, es totalmente distinto, y es un edificio de oficinas, un parque de oficinas. Esta imagen muestra la avenida General Paz y la avenida Panamericana en el límite de la ciudad de Buenos Aires, y hay un gran centro comercial que se llama DOT, quizás muchos lo conozcan, y al lado de ese centro comercial existía el predio de la fábrica Philips. Un desarrollador compra este predio para hacer edificios de oficina de grandes plantas dentro de un parque. Acá vemos la situación existente, y el primer edificio que se transforma es este edificio central que vemos ahí. El edificio se hizo con un proyecto de Machado y Silvetti y está ocupado actualmente por Mercado Libre, ¿no? Lo alquiló Mercado Libre entero y estuvo muy publicado en los últimos años, este último año, así que lo pueden haber visto en muchas fotos, ¿no? Este volumen de vidrio de 3 pisos que se agrega sobre la fábrica existente. Pero el proyecto era mucho más ambicioso, no solamente se trataba de renovar el edificio existente, sino de construir nuevos edificios que estuvieran en relación a este parque que se generaba. Nosotros proyectamos el edificio bajo, que se ve a la derecha, que le da un cierre al parque. Pensaba que podían ser 2 volúmenes más chicos o uno más grande. Y esto nos planteaba el desafío de imaginar cómo es un edificio de oficinas que está al lado de un parque. Edificio de oficinas dentro de la trama. Y uno de los precedentes es este edificio de Saarinen para la sede central de la empresa John Deere, de tractores y maquinaria avial. Y en realidad lo que hace es un diseño muy elaborado del paisaje y un proyecto o una volumetría muy simple de la arquitectura. Pero claro, en este caso, esa volumetría muy simple tiene que ver con un detalle súper complejo y refinado de las fachadas y el sistema de parasoles, ¿no? De hecho, este es el primer edificio que utiliza la tecnología de acero corten. El acero corten le permite vincularse con esta trama de los troncos y los árboles y el bosque y generar como una especie de pensar la columna como un árbol con una gran sofisticación. Como no queríamos depender de un sistema de fachada, dijimos, bueno, a ver de qué otra manera podemos pensar un edificio de oficina en un parque, ¿no? Otro precedente que a mí me gusta mucho es este, que es la sede central de la aerolínea SAS en Estocolmo, que es un edificio de Niels Torp, que fíjense cómo arma como unas calles, que es lo que se ve más oscuro, que meten el parque y el entorno natural dentro del edificio. Entonces se arman unas calles interiores a las que dan las oficinas. Y lo que pensamos fue, por supuesto, no podíamos tener una planta tan extensa, nuestro edificio tenía que ser más alto. ¿De qué manera podíamos hacer esta operación de meter el entorno natural dentro de un edificio de oficina, pensándolo en corte en lugar de en planta? Entonces, propusimos un volumen al que le sacamos una parte y sobre esa parte
que le quitamos al volumen es la que permite que el parque y el verde entre dentro de nuestra volumetría, y después ese verde se desarrolla en corte y va apareciendo en distintos niveles a través de distintas terrazas y situaciones semicubiertas y descubiertas, ¿no? Entonces, esta es la primera idea que propusimos, que imaginamos que se podía ver de una manera así, y a partir de esta idea fuimos haciendo como distintas críticas a la altura de la planta baja, a esta fachada tan grande de 100 metros de largo sin ninguna articulación, y a la ubicación de las terrazas, y la fuimos desarrollando y puliendo un poco eh, para avanzar con el proyecto. Pensamos que sería interesante que las terrazas tengan distintos niveles y todas puedan ver este parque y ver hacia el norte y recibir, ver hacia las afueras de la ciudad, y que es una situación muy verde. También nos propusimos quebrar en algún lugar esta fachada tan larga de 100 metros, para no depender después de un detalle sofisticado de fachada, para que esto no se transforme como en bloques sin escala. Y de la combinación de estas operaciones surgió finalmente el proyecto. El proyecto tiene como el núcleo tirado en una dirección para que las oficinas sean lo más flexibles posibles, y que las oficinas se vuelquen en sus vistas hacia este parque. Algunas plantas son completas, a otras les falta este sector que genera los vacíos, y esta es la planta baja, muestra cómo el terreno entra dentro te lleva hacia el hall. En el otro pensamos que el vacío, además de subir, podía bajar, y eso nos permitía meterle luz natural a los pisos de estacionamiento que están por debajo. Y otra de las particularidades del proyecto es esto que se ve a la izquierda, que es un reservorio de agua. Es como una gran obra de infraestructura que tenemos que hacer antes del edificio para evitar que se produzcan inundaciones en el agua. Entonces es como un gigantesco tanque ralentizador que lleva toda el agua de lluvia del barrio y la va liberando a lo largo de 2 o 3 días después de las lluvias. Y esto finalmente, como ese corte se articulaba con las fachadas y con el entorno. Es un proyecto que terminamos de documentar hace un año, más o menos, y bueno, ahora, por supuesto que este no es el año para empezar grandes proyectos de oficina. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero estas imágenes muestran de qué forma empieza a jugar esta idea del verde y el vacío metiéndose dentro del edificio. Y es interesante el tema de las fachadas acá. Nosotros no podíamos proponer parasoles por una cuestión de presupuesto, y tampoco podíamos proponer vidrios muy caros. Entonces pensamos que podíamos combinar dos tipos de vidrio normales, vidrios no normales, pero tampoco los vidrios más sofisticados, con el sistema más sofisticado de control solar. Entonces, podíamos usar vidrios más oscuros, que son vidrios muy eficientes energéticamente en los lugares que teníamos mayor requerimiento solar, y vidrios más transparentes en los lugares con menos exposición directa al sol. Entonces, a partir de los edificios del entorno, de esa torre que se va a construir y de los voladizos, hicimos el estudio de las distintas situaciones, y ahí pusimos el verde y el rojo oscuro, y los demás gradientes van acompañando el paso de uno a otro. Entonces, estos gradientes le generan cierta variación y le dan escala a esta fachada tan grande, y le bajan la escala de alguna manera y nos permiten, sin necesitar recurrir a los vidrios más caros del mercado, como dar respuesta o dar una respuesta a estos problemas de asoleamiento. Ya vemos la secuencia en los renders, la secuencia de cómo imaginamos el acceso al edificio. El hall es un lugar muy chiquitito, que es eso que se ve al fondo, el hall cerrado. Pero el verdadero hall es este gran semicubierto, este patio, que es el lugar a través del que uno entra, ¿no? Cruzando por este puente y viendo hacia abajo, hacia el patio del estacionamiento. Como el terreno tiene pendiente, también se puede entrar desde un nivel inferior, desde la esquina, y todas estas entradas se juntan en este semicubierto, ¿no? Con esa gran escalera abierta
como vemos acá, que vincula los dos niveles. Y es un edificio que lo que tiene de particular interesante para mí es su relación con el entorno. Es un edificio que no tendría sentido en otro lugar, pero que sí funciona en este espacio como cierre de este lugar de parque de oficinas, ¿no? Esto es un edificio de espacio de oficinas para alquilar, son plantas muy grandes, plantas de 2000 metros, más o menos, o sea, muchos más grandes que una torre convencional, y la idea es que después estos espacios semi-abiertos sean apropiados por las distintas empresas que hagan su proyecto de paisaje, por eso se ve vacío, ¿no? Porque son espacios que se van a alquilar al igual que los interiores de las oficinas. Y este lugar del hall, como les contaba, después de atravesar ese gran vacío, llegas a este lugar mucho más controlado. Y acá se ve cómo funciona el proyecto como remate de este parque y como borde de este gran proyecto de oficinas. Para terminar, muestro esta imagen del Museo de Bregenz de Sumter, para hacer una reflexión final que tiene que ver con el tema de la charla para mí. Muchas veces uno mira la arquitectura y a simple vista la arquitectura parece un objeto, ¿no? Que estamos hablando de un objeto. Y sobre todo en el mundo contemporáneo, en el que cada vez consumimos más la arquitectura a través de imágenes que circulan en las redes, vemos pocas imágenes de una obra y con eso tenemos que formarnos una obra, una idea de qué se trata esta obra. Sin embargo, cuando uno agarra cualquier obra y se pone a estudiarla, se da cuenta que en realidad esto no está pensado como un objeto, sino como una unión, como un puente que vincula dos mundos distintos, ¿no? Que son el mundo de las ideas, el mundo del pensamiento sobre la ciudad, sobre el paisaje, sobre el lugar donde se implanta un edificio, y el otro mundo, que es el mundo de la construcción, de la estructura, de la materialidad, de la técnica, de la arquitectura, del detalle. Y el proyecto en realidad es un puente que viene a unir estos dos mundos. Entonces, yo creo que es interesante y esto es algo que como que a mí me gusta contarle a los alumnos y por eso como contarlo hoy de vuelta en la facultad, no pensar las cosas solamente en términos de su aspecto o de su volumetría o de su morfología, sino entender que la arquitectura tiene aspectos mucho más profundos y que hacer un proyecto implica intentar profundizar en estos dos campos, en cómo construimos las cosas, en cómo hacemos los detalles y cómo pensamos las uniones, por un lado, y en cómo relacionamos lo que hacemos con el entorno. Y el proyecto va a ser el puente que vincula estos dos mundos. Por esto me parece como súper pertinente el carácter de la convocatoria de hoy, que tiene que ver con el paisaje y con la imaginación material. Y quiero cerrar con esta idea de pensar la arquitectura como un puente entre estos dos mundos. Muchas gracias. Gracias, Tristán. Realmente, como siempre, unas charlas muy, muy elaboradas, muy lindas, dedicadas al tema, cosa que suma otro crédito en el agradecimiento. Y me encantó el cierre que hiciste porque palabras más, palabras menos, es un poco el marco conceptual con el que pensamos el ciclo. O te diría casi utilizando las mismas palabras, ¿no? Esta vinculación, este puente entre esos dos mundos, ¿no? Ese mundo inicial que a veces es parte de la abstracción, pero por otro lado también de su relación con un lugar, con un paisaje, con su cultura, y también con determinadas tradiciones constructivas y por otro lado con investigaciones que se salen a veces de ese canal. En tu obra, como creo que lo reiteraste, hay o en la obra de ustedes, mejor dicho, hay una vocación muy marcada por esta cuestión de
el uso de dos materiales fundamentales, ¿no? El hormigón y el vidrio, que arman ese mundo como de contraste, de reflejos, de texturas, ¿no? De cosas que te dan ganas de tocarlas, y otras que te confunden, que crean esas ilusiones. Y eso se ve tanto en la obra argentina como en la obra en Nueva York, o como parte de alguna de las obras que hoy nos mostraste en China, qué sé yo, ¿no? Eh, donde aparecen muchos de estos capítulos. Pero hay uno que no diría se mezcla, sino que es parte de la misma cuestión, que es la manera en la que ustedes crean espacio. Me parece que es un capítulo del pensamiento de ustedes que se suma a la cuestión del material, del paisaje, en ese vínculo entre el edificio y el espacio urbano, o en este caso, como el último que mostraste, un espacio mucho más abierto, ¿no? Y ese capítulo del espacio enriquece enormemente la obra, y me parece que para todos los estudiantes que están aquí es como un capítulo más de tu charla para aprender. Eso en principio es lo que pienso, y me parece que, si mal no recuerdo, en un comentario, un artículo que hizo Jaco sobre Klein, hablaba un poco de esto, ¿no? De ese vínculo entre estas partes, y sobre todo en la creación del espacio, y también en la idea de la continuidad con ciertos referentes. Es muy alentador para nuestros estudiantes. Bueno, gracias, Eugenio. Muchas gracias. Bueno, desde luego que ahora está abierto todo al diálogo, ¿no? No vamos a recurrir a las formalidades de chatear, que son molestas. Así que abrimos micrófonos, todos los estudiantes preguntan, pero tal vez me gustaría que la primera pregunta sea al mayor de los estudiantes, a Jaco. Jaco, abrí micrófono. Estaba Jaco. No lo veía, Por Jaco. supuesto. Estoy acá con Maya. ¿Cómo estás, Jaco, tanto tiempo? ¿Qué decís, Tristán? Bien, Qué alegría, no sabía dónde estabas. qué alegría poder escucharte todo completo. Esto de la jubilación es un plomo. Pero es un placer escucharte cómo desarrollás, cómo es el proceso de decisiones. Por supuesto que en el taller siempre hemos valorado la relación entre idea, proceso, producto, y cómo en tus trabajos y en tus explicados, diría Luthier, se reconoce cierta, con todas las dudas y las peleas que deben tener entre socios y todo lo que quieras, se ve la claridad de la persecución de esas ideas en cuanto a la concreción del proyecto y en base a qué materialidad. Es decir, ese puente no es solamente entre el contexto y el detalle, o la construcción, o la construibilidad, sino también de todos los ítems que complejizan tanto cualquier tipo de obra. Cuanto mayor escala, por ahí, mayor complejidad, aparentemente. Y cómo, con qué claridad persiguen la idea en el proceso.
que se nota en el producto final. Me da muchísima alegría. Y te felicito. Felicitaciones a Axel, al estudio, y me alegro que te podamos escuchar y ver, a Bueno, pesar de gracias. todo. Sí, bueno, nada, es un año muy complicado para todos y nada, también por eso a mí me gusta, como uno intenta mantener el contacto con, ¿viste? Con sus amigos, como en la medida que puede con la vida, y por eso es lindo también poder hacer estos eventos, que es algo que hicimos muchas veces antes de la pandemia, ¿no? Y yo conté al principio de la charla, no sé si escuchaste, que me acordaba también que toda esta relación empezó a partir de esa vez que nos encontramos en un congreso. Así Sí, que nada, sí, me estuve desde conté el que principio. exactamente, el primero que me invitó a un jury a la facultad fuiste vos. Ahora me invitaron a otro dentro de unos meses o dentro de un mes. Pero bueno, el Me primero fue alegro, Jaco. me alegro. Es fructífero, sobre todo para nosotros, y espero que lo sea también en alguna medida para vos. No sé Sí, si alguien preguntas, si alguien preguntas, a ver, pregunta o quiere acotar. estudiantes, docentes. Hola, buenos días. No sé si me escuchan. Sí, que escuchen. Sí, Bien, nada, un gusto de Tristán. La verdad que no lo conocía y increíble todo lo que hace y cómo lo muestra. Me gusta en particular que en casi la mayoría de los proyectos muestra muy bien la vegetación y cómo la implementa. Lo que tenía dudas era al respecto de los edificios que mostraste, el tema de los balconeos que se generan, como que igual pierden un poco la privacidad, ¿no? Como que igualmente los balcones se encuentran relacionados y empiezan a perder un poco de privacidad. ¿Puede ser? sí. Cuando ese es un tema, yo lo contaba en el edificio de Long Island City, de cómo hacer que cuando estás en el balcón, digamos que no haya que compartir el balcón, porque si no estás como casi pegado al departamento de otro. Y la verdad es que si uno en estos edificios, con estos balcones, se asoma, se pone en la punta y se asoma y busca ver adentro del departamento del otro, podés ver un poquitito adentro del departamento del otro. Y sí, lo que pasa siempre es que puedes ver el balcón del otro. Entonces, el balcón es un lugar en el que es semipúblico, digamos. Sabes que si estás en el balcón te pueden ver, que en general es la lógica habitual de los balcones, aunque no se superpongan entre sí. Eh, pero la verdad es que, como siempre lo discutimos, hacemos maquetas, lo mostramos, ahora estamos trabajando en Buenos Aires en un proyecto más grande, que también tiene esta situación de terrazas que se intercalan. Y bueno, vamos haciendo las maquetas y probando a ver cuánto es lo que se puede ver. El otro en la punta del balcón y le apunta y lo mira adentro, y sí, un poquito en alguna situación se puede ver. Pero en el 90% del uso de departamento, 99% de las veces, digamos que vos no estás pegado a la ventana con la nariz contra el vidrio tratando de ver el balcón del vecino, o ahí asomado contra la baranda tratando de ver adentro, esto no pasa. Entonces, yo pienso que es mucho más lo que gana el edificio con esto que lo que pierde. Entonces, yo creo que es saludable como que olvidarse un poco de esta cuestión de la privacidad extrema, ¿no? De pensar que tengo que estar en el balcón y que nadie me vea. Bueno, eso es como es muy difícil, y finalmente el resultado es como que una pérdida de calidad del balcón. Algo interesante que vimos, que aprendimos en el proyecto de Nueva York, que relaciona esto de la privacidad, es lo que pasa con las medianeras, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que la medianera tiene que ser ciega, y a lo sumo puedes hacerle una ventanita a más de 1,60 m, pensando que de esta manera nadie puede mirar hacia afuera. Y cuando ves los edificios que se construyen en Nueva York, tienen ventanas en la medianera. Ventanas, ventanas, ventanas grandes, ventanas. Creo que hay un máximo de cuánto se puede abrir, como si fuera el 50% de la pared, y el requisito que tienen es que vos tenés que garantizar la iluminación y la ventilación de ese espacio sin esa ventana.
pensando que si alguien construye ahí, vos esa ventana la perdés. Pero mientras nadie construya, esa ventana la puedes usar para mirar. Acá no la podemos usar para mirar porque tenemos que proteger la privacidad de capaz una casita que está 12 pisos más abajo y que nunca mirarías, como que tendrías que como asarte y operarte contra el vidrio. Entonces, yo creo que es irracional la manera en la que trabajamos las medianeras, sobre todo porque la ciudad se construye tan despacio y, y a través de tantas olas de crecimiento sucesivo, lo que vemos es cantidad de medianeras que son paredes ciegas y que literalmente no le harían mal a nadie si estuvieran llenas de ventanas, le harían bien a mucha gente. Entonces, como que llevar esta idea de proteger la privacidad del tipo que está un montón de pisos para abajo al extremo, yo creo que es más lo que nos hace perder que ganar. Pero por supuesto que es un tema discutible. Después alguien puede decir, no, yo este departamento no me lo compro porque no me banco que nadie se asome y me mire como estoy en el balcón. Y sí, puede ser. Sí, toda la razón. Igual sería como muy de chusma estar ahí en el balcón mirando lo que hace el otro. Claro, creo que no justifica pensar un edificio en relación a esa situación tan excepcional, de tener un vecino chusma, digamos. Y por ejemplo, en el residencial de Nueva York, viste que ustedes lo iban a trabajar con cerámicos, o sea, iban a trabajar los parasoles. Hubiera sido Sí. como que no se hubiera mimetizado tanto con el entorno si lo trabajaban así o no. Como que iba a Claro, lo destacar más. interesante, claro, lo que pasó con eso es que lo que entendimos ahí es que el entorno es muy dinámico. Y hay lugares donde es mucho más dinámico que otros, ¿no? Ni hablar en China, que con la velocidad de la construcción. Lo mismo lo que pasa en Nueva York, es que este era un barrio que era industrial. Tenía una zonificación especial, pero quedaba pegado a Manhattan. Es literalmente a una parada de subte de Manhattan. Entonces, lo que pasó fue que le cambiaron la zonificación y a partir de que le cambiaron la zonificación y permitieron hacer edificios más altos y la mezcla de usos, el barrio explotó porque, claro, quedaba muy cerca, era muy cerca para estar con depósitos tan vacíos. Entonces, lo que era el contexto la primera vez que nosotros fuimos es re distinto a lo que es ese contexto ahora. O sea, el edificio ahora es como que no te llama la atención para nada. Cuando hicimos el primer viaje hace 5 años, hubiera sido llamativo todo de vidrio en ese lugar. De hecho, el edificio que queda enfrente tiene como unos paños de ladrillo que se veían súper contextuales en su momento y ahora se ven un poco absurdos. Entonces, esa es como una trampa de la idea de contexto, ¿no? Eh, que es importante pensar en lo que hay alrededor, pero también pensar en qué es lo que va a cambiar y qué es lo que va a quedar de eso de alrededor, porque es muy dinámico. Buenísimo, muchas gracias. Un gusto. Hola Tristán, buenos días. Tengo una consulta puntual sobre una vivienda en Los Médanos, que en unas imágenes interiores había como un tubo vertical que sinceramente no sé qué función cumplía. No sé si me puedes despejar esta duda. En otro proyecto, no uno que mostré ahora, Sí, 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 ¿no? uno que mostraste recién, que tenía las visuales al lago. Sí. No sé cuál es el elemento vertical, es una escalera, como que hay dos escaleras en la casa. Hay una escalera que va uniendo los medios niveles del estar, del hall, el estar, el playroom, y esa es una escalera abierta. Cuando circulás por esa escalera se te ve desde todo este gran espacio de la casa. Y hay otra escalera más cerrada que es como segunda circulación o circulación de servicio que te permite ir de los dormitorios a la cocina, por ejemplo, sin atravesar el estar y sin que nadie te vea. Ese seguramente es el tubo cerrado. Perdón, Tristán, creo que habla de la chimenea. La chimenea. Sí, sí. Sí, es muy diferente al habitualmente, por eso no sabía bien a qué referenciaba eso. La chimenea de la casa, Sí, sí, sí. sí,
No es tan raro tampoco. Es una parrilla y tiene la parrilla y la chimenea. La parrilla está en el lugar abajo del semicubierto, ¿no? Ahí hay una mesa para comer, está la parrilla y bueno, ahí sale esa chimenea por al lado de la casa. Claro, la verdad nunca lo había visto así. Pero bueno, evidentemente sí se hace bastante. Te hago una pregunta. Me encanta como siempre contar las cosas, siempre es como leer un cuento de Cortázar, ¿no? Viste que se leen solos y pareciera simple siempre lo que hacen ustedes en términos del proyecto de arquitectura y cómo lo cuenta y después uno sabe que es muy difícil hacer eso. Así que es como una magia entre cómo lo contás y cómo se hace el proyecto. Ahí en relación a esto de la chimenea que aparece, que esa chimenea suelta, ¿no? Ese espacio de fuego. Y que de alguna manera la pregunta va orientada al manejo de la energía, que Sí, perdón, recién ahora entiendo cuál es el espacio al que se refiere. claro, el Perdón, tubo comparto negro. y lo muestro. Perdón, no entendía. Sí, Esta chimenea, ahí, Claro. ese lugar. Eso. Es un hogar. Tal cual. Es un diseño francés de un hogar. Está abierto hacia un costado y nada, es muy lindo. Y es un hogar muy lindo. Es muy grande. Acá está lejos en la foto, pero es muy grande. Sí, la verdad se ve muy lindo, pero la verdad no entendía bien qué era. Gracias por despejarme la duda. No sé si tengo una foto de costado que nos permite entender cómo es. Quizás en esta se ve un poquitito más. Ahí, ¿ves la página abierta? Claro, sí, sí, ahí se entiende Ahí se mejor. entiende mejor. Es un lugar que va colgando. Muy bueno. Gracias. Continúo con la consulta, Tristán. Que hablando ahí de fuegos y que de alguna manera en un proyecto contaste cuando investigaron acerca del vidrio del proyecto de las oficinas cerca del DOT, cómo tuvieron que pensar, investigar para el manejo del control de la radiación, etcétera. Digamos, ¿qué lugar le dan en el proyecto ustedes y en qué momento a las preocupaciones acerca del manejo de los acondicionamientos? ¿Cómo hay que luchar entre esta cuestión de la relación con el exterior a través del vidrio y el manejo de la energía? Si puedes contar cómo lo piensan? Está sin audio, Tristán. Ahí está. No, decía que por un lado pensamos, por supuesto, en el tema de las orientaciones, las escalas de los espacios, la posibilidad de ventilaciones, como que hay dos tipos de preocupaciones o de familias de soluciones que tienen que ver con el consumo de energía. Las caras y las baratas, por decirlo a lo bestia. Las baratas tienen que ver con abrir espacios de ventilación cruzada, generar estos lugares de ventilación, no sé, este lugar en mi casa que sirve para ventilar la casa en verano, la protección de las orientaciones. Y después las caras tienen que ver con los parasoles, con cosas que se agregan a la arquitectura y que en nuestra experiencia es algo que espero que vaya cambiando, pero la verdad es que en nuestra experiencia hasta ahora es difícil de incorporar. En el edificio de Clay fue una discusión enorme poner los parasoles, pero para nosotros era muy importante porque eran dobles alturas, en particular unas al noroeste, y si no le poníamos algún tipo de protección, ya veíamos a todo el mundo poniendo un film polarizado en el vidrio o esas soluciones que son tremendas y arruinan la espacialidad que uno quería conseguir, pero también, bueno, entendés que el tipo no puede tener el sol pegándole dentro del departamento a la tarde. Pero en la mayoría de los casos, la verdad que uno tiene que trabajar con costos limitados y encontrar soluciones que sean más de mínima que decir, cubro todo con un sistema de parasoles. Eso nos pasó tanto en el edificio Giga, el edificio de oficinas, como en el edificio de New York. Era un edificio que tenía un presupuesto más alto
y por la condición de, de cómo se construye en Estados Unidos, estas cosas industrializadas no son tan caras como en Argentina. Sin embargo, esto no dejaba de ser un emprendimiento comercial y no había lugar para ese gasto. Entonces, como que para mí la preocupación va por como que maximizar todas las cosas que uno puede hacer que no signifiquen un gasto, un tremendo gasto adicional al proyecto. Porque el tema final económico es algo que uno no controla. Hicimos otro edificio que tiene parasoles, son parasoles de hormigón, la verdad que no lo mostré, pero es un edificio que tiene una fachada linda. Y ahí lo que hicimos, por ejemplo, para juntar estas cuestiones digo, para evitar tener este conflicto económico, fue que la fachada es estructural y la estructura sirve de parasoles, como si fuera el concepto del Banco de Londres, pero sin toda la magia de Clorino, digamos. Y eso funciona porque, claro, cumple otra función también, entonces no se percibe como un gasto adicional. Pero el tema de la sustentabilidad no tiene que ver solamente con cómo la entendamos nosotros, sino con cómo explicarla y cómo trabajar con elementos que no sean cosas que alguien puede decidir sacar por una cuestión económica, o que tenga sentido sacar por una cuestión económica. Es difícil el tema y digamos, un tira y afloje constante con los clientes por esto. Y en relación a lo que contabas, a lo que preguntabas o comentabas del relato del proyecto, gracias por decir que es como un cuento de Cortázar, o sea, es un elogio desmedido, pero es verdad que uno cuando lo cuenta como un cuentito medio inocente, y después hacer un proyecto no es así. Uno lo que cuenta son algunos momentos y después es un proceso que no es lineal, que es muy intenso, que va para adelante, para atrás, para los costados. Se produce a través de fricciones con el cliente, con el gobierno de la ciudad, dentro de la oficina. Como que hay múltiples... es un proceso muy complejo de múltiples maneras. Quizás sería interesante, o podría ser un ejercicio interesante, contar un solo proyecto a partir de todas las instancias que fue atravesando, como algo, digo, como algo formativo, digo, para que un alumno se pueda imaginar un poco más cómo es, porque si no, también como que uno cuando da la charla dice, bueno, esto es lo que quise generar y esto de esta manera lo hice, pero en realidad uno a veces tarda bastante en entender qué es lo que hay que hacer en ese lugar, y hasta que llegas a una solución también tuviste que estudiar varias soluciones que finalmente no fueron las que te daron, el motivo que sea. Entonces, sí, el relato es lindo, pero el proceso de proyecto es mucho más complejo que el relato, la verdad es. Desmistificando sería. Sí, claro. Yo me sumo un poco a vincular lo que dice Daniel con el tema del cambio de escala, ¿no? Donde de alguna manera en las viviendas, como tu casa, en viviendas relativamente, en general, en la escala de la vivienda, podemos ser un poco más autónomos, ¿no? Pero cuando llegamos a proyectos de escala más grande, como el que contaste de Long Island o de Giga, por ejemplo, ahí ya no somos tan autónomos, ¿no? Ahí hay una cantidad de gente que interviene, que se vincula seguramente con ustedes y a la que ustedes en parte le tienen que hacer caso, repensar las cosas, ¿no? Es lo que de alguna manera, donde se conforma un proceso integrador de conocimientos, de disciplina, para llegar a determinados resultados. Por ejemplo, en el caso de Giga, por lo que conozco, digamos, hay algunos de los edificios que tienen que certificar LEED, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, todos tienen que certificar, todos van a certificar LEED. Claro, escuché a Cora Burjín contando eso el otro día. Y
Y bueno, eso exige, digamos, una cantidad de interacciones con otros colegas y con otras disciplinas que condicionan o aportan o enriquecen, digamos, el proceso del proyecto. Y eso seguramente hace más largo el proceso. ¿Cómo viven ese tema? Es distinto en el proyecto, está bueno que lo decís porque es algo que no conté del proyecto de Estados Unidos. Una de las cosas que más nos impresionaba es que lo distinto que es el equipo de trabajo. Acá en Argentina, para nosotros los asesores son 5 o 6 básicamente, se pueden agregar otros. En el caso de Giga había un asesor de combustible, teníamos el asesor hidráulico el ingeniero hidráulico para el reservorio. Había casos particulares, pero en general son 3 por las instalaciones, el ingeniero estructural, el paisajista, las fachadas, digamos, es como un paquete general. Y son asesores que trabajan en relación con el arquitecto. O sea, nosotros nos reunimos con los asesores, a veces con el cliente, pero muchas veces sin el cliente. El arquitecto es claramente la cabeza de ese equipito. Y en Estados Unidos es un equipo gigante, hay asesores de todo, muchos más que en Argentina, y no son del arquitecto. A ver, hay asesores, por ejemplo, para la estructura hay 2. Hay uno que es del 0 para arriba y otro que hace las fundaciones. Acá sería impensado eso. Después hay otro que es el que hace las excavaciones y submuraciones. Hay un asesor, por ejemplo, de veredas, que lo llamás cuando en este caso pasa el subte por delante del terreno y hay una estación de subte. Entonces, tenemos que trabajar con un asesor de veredas para ver cómo son las ventilaciones del subte y cómo queda. Y así se va sumando la lista y es interminable la cantidad de gente que participa del proceso. Entonces el equipo es más grande, pero además existe una figura que se llama Owner's Rep, que es el representante del propietario, y es el que coordina a los asesores. Y dentro de las reuniones están todos los asesores, estás vos como arquitecto, en este caso había también un arquitecto local, está el cliente, está este Owner's Rep, y vos sos como un súper asesor dentro del proyecto, pero no es que los asesores responden a vos, como que es una reunión muy grande y las decisiones se toman, sería como que en vez de que elijan, como que Argentina sería un sistema presidencial, donde el presidente es el arquitecto, después, bueno, lo tiene que aprobar esto el cliente, pero las decisiones en principio las toma más el arquitecto y en el sistema de trabajo en Estados Unidos no, es más como todo entre un montón de gente. Eso hace que todo sea más complicado y que todas las decisiones hay que convencer a mucha más gente. Por ejemplo, en el edificio de Nueva York había una iniciativa muy fuerte de ponerle columnas por afuera a las cajitas porque abarataba un montón eso. En vez de tener las losas en voladizo, le ponías una columna por afuera y te ahorrabas un montón de plata. Claro, pero quedaba horrible. Entonces nosotros teníamos que convencer a todo el mundo porque esa idea que económicamente era genial, en realidad arruinaba todo. Bueno, en ese caso lo logramos. Pero es muy interesante el tema de asesores. Y es interesante para mí en relación a la facultad, porque nosotros estamos acostumbrados, nos vamos acostumbrando en la facultad a hablar con arquitectos. Hablar entre nosotros, viste que hay como un lenguaje de arquitecto y estudiante de arquitectura que uno escucha en las memorias, como que hablamos entre nosotros todo el tiempo. Y la facultad no te prepara bien para establecer estos diálogos con gente que tiene otro lenguaje, que tiene otras prioridades, que piensa en otras cosas. ¿Cómo le explicas al tipo, al ingeniero que quiere ponerle la columna por afuera, por qué no lo tiene que hacer? Y me parece que ese es como un desafío interesante de formación. Yo este año me pasó cuento también, como empecé mi propia cátedra de diseño en la UBA. Yo estaba en la cátedra de Jaime Greenberg como profesor adjunto hasta el año pasado, y el año pasado gané el concurso de titular y este año abrimos 5 años, ¿no? de la nueva cátedra, con la mala suerte de que nos tocó todo este lío y que no fuimos nunca a la facultad, estamos haciendo todo a distancia. Pero una de las cosas que estoy intentando hacer en la cátedra es esta, traer especialistas de distintas cosas para participar de algún ejercicio en particular, para ir abriendo como estas conversaciones.
Bueno, Hola, yo quisiera hacer una pregunta. muy No sé bien. si se escucha. Escuchamos bien, bárbaro. Bien. María. Hola, muchas gracias. Me he quedado Hola, muy asombrada de los proyectos, la manera en cómo los contás, como decía Daniel. La verdad, yo estoy comenzando, me recibí recién el año pasado, así que estoy ahí. La verdad, tenía una duda. A mí me pasaba en la facultad de a veces proponer voladizos de 5 metros, así. Yo vivo en Salta, cursé en Salta, me recibí aquí en Salta, acá muy al norte, y yo creo de el sismo y como todo lo que tiene que ver con las fundaciones y eso, a mí siempre se me dijo como no, no. Cuando yo proponía voladizos era no, 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 sacalo, o ponerle columnas. Y veo que en tus proyectos, la mayoría, los que más me han gustado, todos tienen voladizo. Y no un voladizo de 5 metros, bastante pronunciado el tema. Entonces, justo decías recién de que tenías problemas con allá en Estados Unidos, que se metían y todo eso. Quería saber cómo es el tema acá en Argentina, o cómo ha sido tu experiencia a la hora de proponer. Yo imagino que también viene el ingeniero y de repente, no, vamos con la columna y es como imponerte ante eso. ¿Cómo ha sido el tema del trato con el cliente? Me interesa saber eso. está buena la pregunta. Sí, a vos te dijeron que no, y los voladizos de 5 metros, y a mí también me dicen que no, los voladizos de 5 metros, no te creas. Ah, Eh, sí. Mira, te cuento todos los casos. El edificio de Dorrego es el que, esas cajitas, es el voladizo más Sí. grande. Ese voladizo mide 4,50 metros, pero no es una losa en voladizo. Tiene las dos paredes de la cajita que funcionan como ménsula y que después sigue adentro del edificio como contraménsula. Entonces, en realidad, un voladizo de 4,50 metros para una losa es una animalada, pero para una ménsula que tiene 3 metros de alto, o sea, 20 centímetros más 260 más 20, ya con 30 centímetros con 3 metros de alto, tener 4,50 de voladizo ya no es tanto. Está tranquila esa ménsula. Lo que pasa es que hay que construir la ménsula además de la losa. Entonces, ese es el que más vuela, pero ese no tuvo ninguna contraindicación. Nadie se quejó y nadie dijo que no, porque siempre estaba prevista la ménsula. Los demás proyectos son losas en voladizo. El edificio de Nueva York es una losa en voladizo que tiene 10 pies, que son 3,30 metros. La casa de Nordelta tiene un voladizo de 4 metros. Ahora estamos haciendo un proyecto que tiene balcones en voladizo de 3,50. Y en ese rango de voladizo necesitas una losa muy importante. O sea, no podés hacer toda la estructura en voladizo porque, por ejemplo, para volar 3,50 metros estamos usando una estructura de 25 centímetros. Entonces es una losa sin viga de 25 centímetros, bueno, es una estructura muy importante. En este caso, en el caso de la casa, por ejemplo, es un sector de la cubierta de la casa. En el edificio de Nueva York es una parte, es en algunos lugares que tiene ese espesor máximo. Así, entonces se puede hacer la losa sola sin postezar, en mi experiencia, hasta los 4 metros y con mucha resistencia de parte del ingeniero. Claro, sí, me imagino. Por ejemplo, en el caso de la casa, era posible que fueran 4 metros porque es una cubierta inaccesible y no apoya nada. Es distinto si fueran 4 metros dentro de un edificio de vivienda, igual en Argentina, que le vas a apoyar paredes de ladrillo, bueno, ahí ya no puedes hacer 4 metros de voladizo sin pesar. Entonces, 3,50 metros es un voladizo posible, pero eso te da una losa de 25. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta que sí, no sé, nos arreglamos siempre con una losa de 12, 15 y la hacemos de 25, bueno, estamos incrementando el costo de la obra de una manera importante. Una cosa es hacer eso en un lugar y otra cosa es pensar que toda la obra la haces así. Y de la misma manera, si vos el voladizo lo pensaste con unas ménsulas y diseñaste la estructura antes de que llegue el ingeniero o la pensaste de alguna manera, bueno, ahí todo se puede hacer con luces súper razonables. En Dorrego las losas
miden los mismos 15 centímetros o 12 que medirían en cualquier lado, y los tabiques de hormigón, los mismos 18, que no impresionan a nadie. Ah, listo. La verdad es un caso. ¿No? Muchas Nosotros gracias. igual, Sí. uno de los temas que más aprendimos, o que yo considero que más aprendí desde que terminé la facultad, tiene que ver con las estructuras. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Giga, sacamos algunas columnas a través de puntales inclinados y como son cómo diseñar el sistema estructural y manipular el sistema estructural e interactuar con el ingeniero para la estructura, es un tema re importante para mí y difícil de abordar en la facultad, pero súper importante y súper interesante. Y para mí, yo soy obsesivo de las estructuras y me encanta pensar en eso. Por eso me gusta que me hayas preguntado, porque no hice ninguna mención, porque bueno, tampoco te puedes meter Claro. en todos los temas, pero para mí es un tema súper importante. La verdad que en la facultad me pasó lo mismo, de que no hacían tanto hincapié en la estructura y siempre iba más a lo a la parte de diseñar en sí. Y, y bueno, cuando salís y es como, y el ingeniero, y a veces estás sola, no hay ingeniero, y tenés que saber cosas súper básicas, incluso un poco más avanzadas con respecto a la estructura. Y sí, me lo han dicho también, como deberías concentrarte más en aprender eso, porque a veces entre el tira y afloje entre el arquitecto y el ingeniero, me ha pasado de que he visto de que, nada, uno propone algo y después viene y cae el ingeniero cuando no está uno y propone otra cosa, y pasa esto de que famosas mochetas, no sé cómo le dicen allá, que terminan cayendo en cualquier lado, la verdad, no sé, me ha pasado. Es Entonces, así, pero es un poco culpa nuestra para mí, porque nosotros, si le propones un sistema que funciona al ingeniero, el ingeniero no te agrega nada. Ahora, si vos no le propones algo también, que sirva, entonces ahí estás en manos de que él se adapte a tu criterio estético, que es difícil. Por eso, para mí está bueno pensar que el sistema estructural lo tiene que diseñar el arquitecto, siempre en colaboración y charlando con el otro para entender las reglas, pero claro. uno tiene que ser capaz de proponer un sistema estructural que funcione. Mira, te comparto un segundo una imagen, que es esta del edificio Giga. No sé si llegan a ver acá, Sí, sí, sí. a la derecha, que están todos estos puntales inclinados. Nosotros queríamos no tener la columna de la esquina, entonces armamos este sistema, y no tener las columnas acá en el centro, entonces hay otras inclinadas por acá. Acá esta se ve, por ejemplo. Hay una acá, hay otra acá. Y bueno, nosotros fuimos haciendo todo este sistema y diseñando la forma en relación. Está silenciado Cerraste el micrófono. Perdón, cuando dejo de compartir se mutea. No, te decía que todo ese sistema estructural lo íbamos proponiendo nosotros y el ingeniero lo iba validando. Y bueno, nada, cuando protestaba mucho. Ah, claro. Bueno, listo. Bueno, eso es lo que quería preguntar. Muchísimas gracias. Gracias, Ruth. Gracias a vos. Bueno, Hola, ¿se escucha bien? bueno, te escuchamos bien. Azul. Genial. Bueno, primero que nada, gracias por estar dándonos esta charla. La verdad que estuvo muy buena, es muy interesante. Vimos unos soles verticales como el de la idea del edificio de Nueva York o por ahí en tu vivienda. Queríamos saber si resuelven el tema de la protección solar o además usás como otros recursos. Y si suelen ser móviles o fijos y cómo te ha resultado en la experiencia, ¿no? En la interacción del que vive ahí o en el mantenimiento. Y puede ser que tengas un edificio o obra en colegiales que tiene las o lamas. Sí. Los de colegiales, los del proyecto de colegiales que estamos, iba a decir estamos terminando la obra, pero no estamos haciendo nada en la obra. Algún día vamos a terminar la obra, son móviles. Son como una serie de lamitas que están juntas y que giran como persianas. Entonces te permite, cuando está cerrado, resolver el tema seguridad
además del tema de asoleamiento, y abrirse. Sacando ese caso, en los demás trabajamos con parasoles fijos. En mi casa son fijos y más que con el asoleamiento, porque ese vidrio está recedido 1 metro y un poquitito en relación al filo del hormigón, o sea que no tiene tanto sol directo, tiene que ver con la seguridad, porque es un primer piso que da sobre la vereda. Entonces la verdad que eso más que un parasol es una reja. Es una reja de madera, de quebracho, como una versión que intenta ser linda y más amable que una reja tradicional de herrería, pero su principal función es de seguridad en este caso. Y de todos modos, en las orientaciones este y oeste, como que andan bien los verticales, por supuesto que no al norte. Y muchas veces se combina el parasol con el vertical, se combina o está metido dentro de un marco, que hace que también haya una horizontal que proyecte. En el caso de Nueva York era así, ¿no? Que pensábamos hacer de ladrillo o metálico, era como unos marcos que hacían como un alero horizontal y también las verticales. Y bueno, cuando combinas todo, ahí funciona mejor, por supuesto, porque como que las diagonales las empiezan a tomar esas dos direcciones de parasol. Pero muchas veces, pero el tema, pero en estos proyectos que ves, tanto en el de Newbery como en el de mi casa, el tema a resolver, la verdad, fue más la seguridad y cómo dar respuesta a ese tema en balcones al primer piso o vidrios al primer piso, muy cerca de la vereda, que al tema específico del sol. Bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Azul. Gracias. Bueno, creo que estamos cerrando, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, Tristán, por esta oportunidad. Gracias a todos los que han participado del ciclo, a docentes, alumnos, graduados, al apoyo que hemos tenido de la facultad para hacerlo, a los bedeles, que son los que me están asistiendo siempre. En este caso, además, Jaco, que se ha sumado a tu charla. Y por supuesto, a todos los oradores, los conferencistas que hemos invitado y que tan generosamente han participado del ciclo. Así que infinitas gracias, Tristán, y gracias a todos, y seguiremos conectados a través de nuevas iniciativas. Bueno, la próxima la hacemos presencial, así nos vamos a comer algo después. Es lo que faltó. Que nos falte el pescadito. Faltó el pescadito. Bueno, gracias por la invitación, gracias Daniel, gracias Eugenio. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a vos. Ya nos vemos. Gracias. Daniel. Muchas gracias. Chao, chao.